Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Adolfo León Gómez, autor del libro Lenguaje, Comunicación y Verdad. Profesor, cuéntenos qué podemos encontrar en este libro. Se puede encontrar una reflexión sobre varios lingüistas, es decir, científicos del lenguaje. Luego unas reflexiones sobre el lenguaje que hicieron los filósofos de Oxford de manera precisa, John Austin, John Searle y Paul Grice. Además, encontramos aquí unos 3 ensayos consagrados al problema de la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? Y por último, escribí un ensayo a manera de conclusión sobre una discusión que sigue pendiente, y es si el pensamiento es monológico o si es dialógico. Por supuesto que yo me iré, puesto que trabajo en filosofía del lenguaje, me iré por la segunda alternativa, y es que el pensamiento es dialógico porque el pensamiento no se puede expresar de otra manera que con el lenguaje. Profesor, cuéntenos desde qué disciplinas realiza esta investigación y por qué. Lingüística, la ciencia del lenguaje, la filosofía del lenguaje y la lógica, que también es otra ciencia. La lógica la empleo solo como instrumento para coadyuvar a las reflexiones que hago sobre los ensayos consagrados a la verdad. Como quien dice, son esas 3 disciplinas. Por supuesto, detrás de todo eso está mi formación filosófica y mi formación lingüista, porque también hice estudios de lingüística simultáneos con mis estudios de filosofía en Europa. El interés de este trabajo era completar mi reflexión sobre el lenguaje, porque normalmente en Colombia y en el mundo hay 2 tendencias de la filosofía del lenguaje. Una filosofía del lenguaje que se hace al margen de la ciencia del lenguaje y que podríamos llamar es especulación pura. En el mundo internacional es, por ejemplo, la que hace Heidegger sobre el lenguaje. Mi concepción es que si uno quiere hacer una filosofía del lenguaje seria, la filosofía no parte de la nada. En este caso, uno tiene que partir no solo de las intuiciones lingüísticas que tiene, pero además de ese conocimiento intuitivo que todos tenemos del lenguaje. Yo creo que el filósofo del lenguaje tiene que recurrir como base a los científicos del lenguaje. Y es así como comencé la construcción de este libro, que fue un proyecto de investigación aprobado por la Universidad del Valle, en el que me quería enfrentar con grandes figuras. Por ejemplo, con Chomsky, que es una gran figura, hizo una revolución en lingüística. Bertrand Russell, el gran filósofo inglés, que hizo muchas reflexiones sobre la verdad. Profesor, ¿de qué nos habla en su ensayo La revolución de Chomsky en lingüística? Situemos en contexto. El historiador de la ciencia Thomas Kuhn, en el año 1962, escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. La idea muy somera que él propone es que las ciencias se establecen, como él llama, como paradigmas. Paradigmas que aprenden más o menos, y quizás más que menos, los estudiantes de una manera dogmática. Y que cuando una ciencia tiene paradigma, solo tiene un solo paradigma. No hay varios paradigmas científicos en el pensamiento de Kuhn.
ese paradigma es aceptado y se transmite a través de la educación, de la formación de los nuevos científicos en ese paradigma. Ese paradigma va acumulando anormalidades, problemas que no puede resolver. Y cuando son muchas las dificultades que plantea el paradigma, entonces el paradigma entra en crisis. Y es aquí precisamente cuando aparece un nuevo paradigma que se produce la revolución. Esa revolución es muy destructiva, porque el viejo paradigma tiende a desaparecer. Normalmente no desaparece por las discusiones que se dan entre el viejo paradigma y la nueva propuesta paradigmática. Generalmente lo que sucede es que las nuevas propuestas de nuevos paradigmas las hacen los jóvenes y los representantes del viejo paradigma van desapareciendo, van muriendo, y entonces es así como prácticamente se oscurece el viejo paradigma. Esto es muy somero realmente, pero da una idea de cómo es el cambio de paradigma. Pues bien, Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, produjo una revolución, es decir, produjo un nuevo paradigma en la lingüística. ¿Cuál era el paradigma existente en la lingüística hasta Chomsky en 1957? El paradigma estructural, la lingüística llamada lingüística estructural. La lingüística estructural era una ciencia, pero una ciencia de un nivel muy inferior, porque era una ciencia clasificatoria, una especie de botánica lingüística. Pues bien, Chomsky descubrió que en la descripción de las frases, los lingüistas estructurales se encontraban con una cantidad de dificultades que no podían explicar. Entonces, la revolución de Chomsky consiste en inventar una teoría para tratar de resolver todas las anomalías que se le habían presentado al paradigma estructural. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿de qué nos habla en su ensayo La Revolución de Austin? Austin hizo una revolución muy importante, ya no en el campo de la sintaxis como la había hecho Chomsky, sino en el campo de la semántica. Todos los lingüistas anteriores, los estructuralistas y Chomsky mismo, le tenían mucho miedo a enfrentarse con problemas del significado, que creían que eso era algo nebuloso. Pues bien, Austin hizo una semántica lingüística. Por supuesto, esa semántica ha sido llamada pragmática lingüística. Esa semántica o pragmática lingüística constituye el aporte más importante, me parece a mí, en el campo de comprensión del significado. ¿Cuál es la idea de Austin? Austin inicialmente nos dijo que hablar no es solo describir, narrar, reportar, informar, sino que existen unos enunciados que hacen algo por el hecho de ser pronunciados. A esos enunciados él los llamó enunciados performativos o realizativos. Cuando yo digo, te prometo que mañana llegaré a tiempo, yo, además de decir algo, estoy haciendo algo, que es lo más importante. ¿Cómo se llama ese algo? El acto de prometer. Entonces, los performativos, en general, no todos, hacen lo que dicen. Yo hago una promesa diciendo que prometo. Y esto es muy interesante, por eso se dice que en la primera teoría de Austin, algunos decires son haceres. Pero luego él inventó una segunda teoría general, que se llama la teoría de los actos ilocucionarios y que se puede formular de una manera muy sencilla. Todo decir es hacer. Y esto es una idea que hay que meditarla mucho, porque eso quiere decir que el lenguaje nos compromete tanto como muchas acciones no lingüísticas comprometedoras de nuestras vidas. Este es, en resumen, la teoría de Austin, que fue desarrollada después por su discípulo norteamericano John Searle en sus libros Actos de Habla, y también por el otro inglés que fue también alumno de Austin, John Grice, quien desarrolló sobre todo la idea de la intencionalidad en la comunicación. Entonces, el significado aquí se define en términos de intención y de reglas lingüísticas.
Ahí está en síntesis la teoría de Austin. Es una teoría muy importante y es como, dijéramos, el paradigma o la teoría dominante ahora en la comprensión de la semántica o pragmática del lenguaje ordinario. Profesor, en el último de sus ensayos nos habla sobre el pensamiento monológico y el pensamiento dialógico. Háblenos acerca de eso. Definamos qué es un pensamiento monológico y qué es un pensamiento dialógico. El pensamiento monológico es el pensamiento, digamos, para uno mismo. El paradigma de esa expresión monológica es el primer principio de la filosofía de Descartes. Pienso, es decir, yo pienso, luego existe. De hecho, Descartes no la pronuncia, la piensa, porque él no tiene cuerpo en este momento de la duda. Es la primera verdad que él descubre. La piensa, pero él está solo en el mundo. El pensar monológico, de manera general, es pensar como si uno fuera el único que pensara. Como si los demás no estuvieran presentes en ese yo de que habla. El pensamiento dialógico es el pensamiento que incluye al otro, al alter ego. Y en este ensayo yo recurro a varios lingüistas, por supuesto, a varios filósofos también, pero recurro a un lingüista francés muy importante, a uno de sus ensayos, Émile Benveniste. Él tiene un análisis de los pronombres personales. Efectivamente, yo tiene una cierta primacía sobre los demás, pero el yo no se puede entender sino correlativamente con el tú, porque para él los pronombres personales son yo y tú. El él de que nos hablan las gramáticas tradicionales es el ausente, el que está por fuera de la comunicación. Ahora, yo y tú tienen una relación, una interrelación. El yo no se puede entender sin el tú. Y por otra parte, la relación entre yo y tú es reversible, porque en el momento en que el otro toma la palabra, yo me vuelvo tú para él, que es yo. Esta es una manera de aproximarse a lo que yo llamo el pensamiento dialógico. Por supuesto, si uno parte de la teoría de Chomsky, prácticamente el lenguaje como expresión del pensamiento es un lenguaje monológico. De hecho, Chomsky trata de emparentarse con la tradición de Descartes. Pero si uno toma la comunicación como la función fundamental del lenguaje, entonces el lenguaje es algo dialógico, por definición. El lenguaje es comunicativo y comunicar es poner algo en común con otro. Incluso cuando uno habla consigo mismo, ese hablar consigo mismo también es dialógico, porque uno se divide en dos. Aquel que toma la palabra, que hace objeciones, por ejemplo, a una tesis, y aquel que soy yo mismo, a quien se refieren las objeciones que yo planteo a la tesis. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios que están en extinción, el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Leal Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy jubilado de la universidad desde el año 98, pero desde el año 2000 soy profesor especial, como nos dicen ahora los jubilados. Trabajo en el doctorado interinstitucional en educación. Mi infancia se desarrolla en Manizales, donde nací, el 20 de abril de 1944. A mí me tocó, cuando estaba en bachillerato, me tocó la época de la violencia. Los chusmeros, como los llamaban en esa época, o los pájaros también. Por ejemplo, el corte de corbata, o aquellas muertes en que a las mujeres embarazadas les rompían el vientre, y que una publicación de esas amarillas de la época, La Linterna, a través de La Linterna también conocimos esto, que publicaban en esa época, con grandes colores, mostraba las fotos.
en Bertrand Russell que a él lo motivaron problemas religiosos y problemas científicos. Y esos fueron los problemas que me motivaron a mí. Una de las razones para irme a la Universidad Católica de Lovaina fue Camilo, porque Camilo se había formado en Lovaina, precisamente en la Universidad Católica. Camilo Torres, quiero decir. En comparación con la filosofía que estudié en Manizales, en la Universidad de Caldas, en Filosofía y Letras, los estudios en Europa eran de gran liberalidad y uno podía estudiar cualquier filósofo. El primero. ¿Y por qué? Porque fue precisamente el primero. Llama El primado de la razón práctica. Ese libro es importante porque allí yo trato de organizar un grupo de filósofos, todos contemporáneos, sobre los cuales trato actualmente de hacer una síntesis filosófica, que son por una parte Karl Popper, por el problema de la ciencia y de la política, luego Caín Perelman y Lucía Olbrecht-Titeca, porque ese libro fue escrito a 4 manos. Pero Perelman era el filósofo, en teoría de la argumentación y nueva retórica. Allí mismo muestro que un argumento es un acto lingüístico. El otro lo publicó la Universidad Santo Tomás en una biblioteca de filosofía. Estaban tratando de publicar grandes obras de filósofos colombianos. El libro se llama Filosofía analítica y lenguaje cotidiano. Ese libro fue el que más tiempo me costó, entre 6 y 7 años de trabajo. Está consagrado a hacer una síntesis de toda la filosofía del lenguaje que tiene que ver con los actos lingüísticos. El otro es un libro que yo pensé como apéndice o postscriptum al anterior, a Filosofía analítica y lenguaje cotidiano, porque quería desarrollar los mismos temas del lenguaje a partir de la mentira. La mentira es un acto lingüístico sui generis. Era para responderle a un famoso ensayo de Kant, si es lícito mentir para salvarle la vida a alguien. Kant decía que no, porque siempre había que decir la verdad. Entonces le salimos al paso a eso con otros autores y con mis propios argumentos.